Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pueden tomar asiento y a ver si pueden poner la imagen en la pantalla. En esta semana vamos a estar viendo, el día de hoy, vamos a estar viendo, enfócate en su propósito. Enfócate en su propósito. ¿Cuántas veces quizás alguien, por lo menos yo, ya cuando pasamos cierta edad, se nos hace difícil? Por ejemplo, hace algunos años recuerdo tomar un de esos, ¿cómo se le pudiera llamar? Uno compra algo y en la parte de atrás tiene letras pequeñas. Y recuerdo que estábamos en la casa de mi suegro, tomo algo y en la parte de atrás, me parece que era como un escáner, y en la parte de atrás tenía letras pequeñas. Y con esas letras pequeñas me quedé viendo a las letras pequeñas, y llega una edad de uno se comienza a deprimir. Ya no corre como antes corría, ya no come como, bueno, sí, seguimos comiendo más, amén, pero ya no vemos como antes veíamos, y las cosas cambian, y no podía ver bien esas letras pequeñas. Tuve que cambiar mis lentes para poder enfocarme mejor. ¿Cuántos ahora, verdad, para poder leer un libro, ya no, ni siquiera los lentes que traemos, tienes que traer unos lentes especiales para poder ver mejor? ¿Sabes? Dios tiene tantas cosas especiales para nosotros. Dios tiene bendición tras bendición. El problema es que nos comenzamos nosotros a desenfocar, empezamos a distraernos y comenzamos a enfocarnos en otras cosas. Enfócate en lo que Dios te ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? Dios, en el caso de Adán, Él coloca, ve lo que dice aquí en el versículo que acabamos de leer, en el versículo 15, coloca a Adán y a Eva en el jardín con un propósito claro. Dice ahí: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo que labrara y lo guardase. De tal manera que Dios toma a Adán y a Eva y les da un propósito claro. Este propósito claro era de labrar, era de cuidar este huerto, era de disfrutar su creación. Dios les dio la libertad para comer de todos los árboles excepto uno. Su enfoque de Adán y de Eva era estar en la misión que Dios les había dado. ¿Y qué era? El labrar la tierra, cuidar el huerto, disfrutar de toda la belleza que Dios había creado. Cuando Dios termina todo lo que Él había creado, dice la Biblia, vio Dios que era bueno. ¿Alguna vez, y esa es una pregunta para todos, has perdido de vista el propósito de Dios? ¿Alguna vez te has distraído de ese propósito que Dios tiene para ti? En primer lugar, vemos aquí cómo Dios toma a Adán. Vemos cómo Dios lo toma. Versículo 15: y tomó Dios a Adán. Ve lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 17. Versículo 17.
envió desde lo alto. Y aquí está David hablando después de que Dios le da victoria de varias guerras con los filisteos. Y dice acá, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas, ¿qué? De las muchas aguas. Estoy buscando este pasaje y muchas aguas está más de 30 veces en la Biblia. Esta porción de muchas aguas nos está hablando de que las aguas nos anegan, de que las aguas nos están tapando, de que las aguas nos están ahogando. Y aquí dice la Biblia, tomó Dios a Adán, lo sacó de donde él estaba. Y sabes, Dios nos ha tomado y Dios nos ha sacado de muchas aguas. En el momento en que Dios te ha salvado, Dios te ha salvado para ser su hijo, pero no se queda ahí la cosa. Dios tiene una misión para ti. Dios tiene un propósito para ti. Por eso, en donde allá atrás estabas, cuando nosotros estábamos en las aguas, cuando estábamos en las muchas aguas y nos estábamos ahogando, bueno, la única cosa en lo que podíamos pensar era que me estaba ahogando, era en mi sufrimiento, era en que no podía respirar, era que me iba a morir. No tengo salvación, no tiene propósito mi vida, no tiene dirección. Pero una vez que soy salvo, una vez que eres salvo tú, ahora tienes una misión, ahora tienes un propósito. Y Dios dice acá, David hablando, él dice, Dios me sacó de las muchas aguas. Nuevamente, esta frase, muchas aguas, está más de 30 veces en la Biblia, hablándonos de que en muchas ocasiones, muchas personas han estado bajo agua, bajo muchas aguas. Hace años, recuerdo cuando tenía como 8 años, nadar. Fuimos a Colima y mis papás estaban allá en la playa y distraídos, no cuidando a su hijo más precioso que ellos hasta ese entonces tenían. Todavía no había nacido Melech. Pero yo salí, empecé a nadar. Ya cuando estaba lejos de mí, tenía una balsita pequeña, inflable, se da la vuelta, me empiezo a ahogar y mis papás distraídos, no estaban enfocados en su hermoso hijo. Alguien se acerca, me toma de la mano y me saca. ¿Sabes qué? Dios, cuando yo estaba anegado en muchas aguas, perdido, Dios vino y me salvó. Es Dios quien me ha tomado, es Dios quien me ha sacado. Ahora, cuando uno se está ahogando, no es algo que nos gusta a todos. Recuerdo, yo jugué fútbol americano en mi colonia. En la prepa también un poquito, pero recuerdo que una vez recibiendo el balón empecé a correr y después alguien me tacleó y luego una segunda persona me tlaqueó y luego una tercera, una cuarta, llevaba como a 10 arriba y no me podían tirar. Bueno, con el primero me tiraron, pero recuerdo que cuando ya estaba en el suelo cayeron todos los 20, aún de los que no estaban jugando, yo siento que cayeron sobre mí. Y cuando estaba hasta abajo, pobre pastor, 18, 20 años, recuerdo que no podía respirar. Y les decían, muévanse, y no se movían. Y les decía, muévanse, y no se movían. Y sentí que había pasado una eternidad. No es nada divertido el sentir cuando alguien más está arriba de ti y te está oprimiendo y te estás ahogando. Cuando estábamos sin Cristo, estamos ahogándonos en muchas aguas, pero Cristo me sacó, dice, me sacó de las muchas aguas, me libró de poderoso enemigo. Sabes, el diablo ya no tiene control sobre mí, y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo,
Versículo 19, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Salmos capítulo 144, ve lo que dice ahí. Salmos 144, Dios me tomó, Dios me sacó. Él me tomó y me puso en un mejor lugar. Me puso sobre la roca. Salmos 144, 7 dice, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. La palabra redimir es cuando Dios está hablando de sálvame. Quita todo lo que en mí no sirve y cámbialo y transfórmame en lo que tú tienes para mí. De tal manera que es Dios quien me ha tomado, Dios nos ha salvado, Dios ha extendido su mano y me pregunta, ¿quieres ser salvo? A propósito, Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos. Si tú estás en esta mañana y estás ahogándote en muchas aguas y no tienes salvación y no tienes vida eterna y Cristo no vive en ti y no sabes a dónde vas a ir si tú llegas a morir, no sabes qué va a deparar de tu vida, hacia dónde vas, en esta mañana puedes ser salvo. En esta mañana Jesús está extendiendo su mano y te está diciendo, yo quiero salvarte, porque el Hijo del Hombre no vino ¿para qué? Ser servido, sino para servir. Él no vino para condenar, sino para salvar. Y Cristo te quiere salvar. ¿Qué pasa más? Después, ve lo que dice, regresamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. No solamente Dios toma a Adán, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre, y dice después, y lo puso. Y lo puso ahí en un lugar especial. Nos puso Dios en un lugar especial. Dios le dio a Adán y a Eva una misión significativa: labrar y guardar el huerto. Dios les otorgó libertad y abundancia. Dice ahí en el versículo 16, ve lo que dice el versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dime si o no eso es abundancia. Tenían acceso a todos los árboles. Y Dios nos pone en ciertos lugares y nos da una vida con propósito. Labrar el huerto, preparar el suelo, sembrar la tierra, regar las plantas, cosechar los frutos, cuidar el huerto, mantener el huerto, proteger el huerto. Esa era la tarea de Adán y de Eva. Su misión era labrar el huerto y cuidar el huerto. Ese era su propósito. Esa era la misión de ellos. Pero, ¿qué sucede? Me pregunto cómo era la vida en el huerto del Edén. No había internet. Desastre, amén. No había TikTok. Había calma y tranquilidad. Tenían una naturaleza hermosa. Disfrutaban no solamente de un río, ve lo que dice el versículo 9, no solamente disfrutaban de un río, sino 4 ríos. Génesis 2:9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso, muchos mangos, muchas guayabas, muchas granadas, plátanos, peras, manzanas, y dice a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Sabes? Era una vista extraordinaria.
era paz y tranquilidad. ¿Alguna vez has estado en un lugar en donde te quisieras quedar ahí toda la vida? Quizás unas palmeritas al lado de la playa con un coco en una hamaca. Y así me imagino que estaba Adán en un río, uno de los 4 ríos que había ahí. Y Dios le dijo: mira, simplemente yo quiero que hagas esto, que labres la tierra y cuides el huerto y disfrutes de todo lo que yo he creado para ti. Además de todo esto, tienes una comunión conmigo. ¿Qué más podrían ellos pedir? Lo tenían todo. No tenían problemas, no tenían cosas por las cuales pensar: oh, ya viene el fin de mes y necesito pagar la renta. Amén. Ya viene fin de mes y necesito pagar Coppel y Electra y Netflix y esto y aquello. Y a veces hay algunos que están pagando más cosas en internet de lo que antes pagaban en Electra y en Coppel. Antes lo único era Electra y Coppel, pero ahora tenemos una lista tan grande y larga de lo que nos estamos preocupando. Y Adán y Eva no se tenían que preocupar de todas esas cosas. Todo árbol era delicioso, tenían todo. Y tú y yo lo tenemos todo. Tienes a tu esposa y a tus hijos, tienes quizá familia, tienes quizá un buen trabajo, tienes una buena iglesia, tienes hermanos aquí en la iglesia, tienes amigos en la iglesia, tienes bendiciones de parte de Dios. Pero ahí en medio de todo eso había un árbol. Había un árbol en donde de todo esto ellos, imagínate que todos estos árboles, todo estaba bien, pero ahí en medio, no sale, oye, pero ahí en medio había uno el cual no podían comer. Quizá Adán y Eva empezaron a poner su hamaquita en uno de los árboles más lejanos. Y ahí estaban disfrutando y labrando y cuidando y disfrutando de la creación de Dios. Pero a pesar de que ellos tenían todas estas cosas, cientos y quizás miles y miles, una huerta no tienen 2 o 3 árboles en donde Adán y Eva decían: bueno, aquí está un árbol, aquí está otro y aquí está otro, y el árbol del bien y del mal. No, eran miles de árboles. Miles de árboles alrededor. Hermano, tú y yo tenemos miles de árboles y bendiciones a nuestro alrededor, de los cuales podemos ir, de los cuales podemos comer, de los cuales podemos disfrutar. Y Dios dice: mira, tienes todas estas bendiciones y enfócate en la misión. Solamente labra la tierra, cuida del huerto, puedes comer de toda clase de frutos, pero de este arbolito, de este no puedes comer, de ese no puedes agarrar. No te enfoques en este árbol, enfócate en tu misión. Pero cuando empezamos nosotros a desenfocarnos de nuestra misión y de nuestro propósito, y empezamos a ver lo que no tenemos, empezamos a ver esto que es una distracción. Comienzo a distraerme, estoy trabajando, estoy labrando, porque labrar es trabajo, amén. Y cuando estamos trabajando y estamos labrando y estamos cuidando, nos mantenemos ocupados. Pero ¿qué pasa cuando nos mantenemos todos ociosos? El ocio es uno de los talleres más usados de Satanás en nuestras vidas. Y cuando estamos sin hacer nada o algo, cuando estamos ahí pensando y divagando, cuando estamos ahí con las manos pensando: ¿qué hago? No estoy ocupado, no estoy trabajando, no estoy haciendo mi misión, mi trabajo, mi propósito. Y empiezo a echar un ojo a ese árbol, un solo árbol que es comparado
a miles de árboles que ya tenemos por allá. Tengo yo mi esposa, una bendición, amén. Amén, eres bendición, ¿verdad? Es una bendición. Antes era una bendición muy grande, ahora está disminuyendo. Pero ella es una bendición, pero de repente tengo esta bendición y comienzo a distraerme con otra mujer. Tengo el propósito que Dios me ha dado, tengo la misión que Dios me ha dado, pero el diablo dice: hey, aquí está este árbol, ¿qué de malo tiene este árbol? Y entonces Adán y Eva tenían que labrar la tierra, cuidar el huerto, mantenerse ocupados en la misión, pero el diablo quiere que tú te enfoques en lo que no te debes de enfocar. Ahí está ese árbol, deja ese árbol. Ahí está ese árbol, no te concentres en ese árbol. Pero Adán y Eva empezaron a echarle un ojo. Comenzaron a acercarse poco más y poco más y poco más. Te tengo una advertencia: no te acerques a ese árbol. No te enfoques enfócate en tu misión, no te enfoques en la prohibición. Enfócate en la misión, no te enfoques en la prohibición. Porque a veces veo aquí la prohibición y digo: aquí está lo que Dios no me quiere que yo me enfoque. Pero no importa, me voy a enfocar en lo que Dios me prohibió. Y vamos a ver por qué habrá sido que Dios me prohibió no fumar, no tomar, no adulterar, no hacer esto. Porque Dios no quiere que mienta, porque Dios no quiere que robe. ¿Qué de malo habrá robar un poquito? Y me empiezo a desenfocar en mi misión y empiezo a enfocarme en lo que no me debo de enfocar. No muevas tu hamaca cerca de ese árbol. No camines cerca de ese árbol. No mires ese árbol. No lo contemples. No empieces a preguntarte: me pregunto a qué sabrá. Tienes muchos más árboles, Adán. Eva, tienes muchos otros árboles de los que puedes comer. Deja de mirar a ese árbol. Tienes bendiciones. Pero viene el diablo y nos quiere distraer. Quizás son redes sociales que te están distrayendo. Yo me conozco, sé que si empiezo a ver un video, voy a ver otro, voy a ver otro, voy a ver otro, y voy a terminar media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Por qué? Porque esa es la distracción en la cual el diablo quiere que yo caiga. Empiezo a perder mi tiempo, no saco nada de provecho. Pero Dios dice: hey, deja de distraerte. Esto te va a distraer. Comienzas a pensar a qué sabrá eso. Adán y Eva podían comer de tantos miles de árboles de aquí, de este otro lado. Sabes, tú tienes muchísimos árboles a tu alrededor. Identifica tu misión. Pide a Dios dirección en tu misión. Tu misión es significativa y tu misión es divina, porque es de parte de Dios. Alguien dijo, C.S. Lewis dijo: no puedes avanzar si estás mirando hacia atrás. La misión de Adán y Eva era seguir hacia adelante, cuidar y labrar. Filipenses capítulo 3, ve lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 13. Filipenses 3:13 dice: hermanos,
Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y luego dice, prosigo a la meta. Dice, hermanos, todavía no llego, todavía no he alcanzado lo que debo de alcanzar, pero sí voy a olvidarme de lo que queda allá atrás. No me voy a fijar, voy a dejar que el diablo me deje de oprimir y de decirme que no sirvo para nada. Yo me voy a concentrar en lo que Dios tiene para mí. Voy a seguir adelante, voy a ver mis bendiciones, voy a contar mis bendiciones. Sigo a la meta. Y hermano, cuenta tus bendiciones, ve todas las cosas buenas que Dios tiene para ti, porque en lo que te enfocas se amplía. Personalmente, como pastores, tenemos un problema. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Tenemos bendiciones aquí en la iglesia y de repente viene una crítica, y muchas veces una crítica es suficiente para desanimar al pastor. Un pastor fue a consejería con una persona que ayuda a pastores allá en Estados Unidos, y fue de una semana a un como retiro para pastores, y este pastor traía una carga muy grande, una iglesia de miles de personas, y el consejero le dice, ok, escriba en esta hoja todos los nombres de las personas que usted siente que lo han criticado en su iglesia. Y este pastor dijo, no, mi iglesia tiene miles de personas y esta hoja no va a ser suficiente. Y el consejero le dijo, ok, vaya a su cabañita, mañana me trae los nombres. Este pastor regresa, y cuando regresa empieza a leerle los nombres, y solamente tenía 5 o 6 nombres de una iglesia de más de 1,000 personas. ¿Sabes lo que estaba pasando? Este pastor se estaba concentrando en solamente 5 o 6 personas que estaban haciéndole su vida difícil, en vez de concentrarse en todas las demás personas que estaban viniendo a la iglesia, que estaban creciendo en sus vidas espirituales, que estaban siendo transformados por el poder de la palabra de Dios y el poder de Jesús. Pero el problema es que comenzamos a quitar nuestra vista de todo lo que Dios me da, de todas sus bendiciones, y comienzo a concentrarme en mi dolor. Comienzo a concentrarme en lo que alguien allá me dijo. Comienzo a concentrarme en el chisme que oí. Comienzo a concentrarme en alguien me vio mal, alguien hizo esto, alguien hizo aquello. Hermano, hermana, tienes más en esta vida que concentrarte en solamente una cosa. Deja de ver este árbol, deja de ver el árbol que no te ayuda, deja de ver el árbol que te va a hacer caer, deja de ver el árbol que te va a traer sufrimiento. Deja de ver el árbol que te va a traer pecado y destrucción en tu vida, y comienza a ver lo que Dios tiene para ti, todas y todas las bendiciones, y comienza a contarlas. Señor, gracias por mi salvación. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por mis hijos. Señor, gracias porque voy al cielo. Señor, gracias por mi trabajo. Señor, gracias. A lo mejor sí tengo aquí este dolorcito, pero Señor, tú me ayudas a seguir adelante. Tu palabra me ayuda. Concéntrate en eso, hermano. Enfócate en lo que Dios tiene para ti. Concéntrate en la misión. No sé si te ha pasado. Yo era muy sarcástico, y cuando alguien se machucaba con algo, decía, ¡ah! Yo les decía, a ver, dame tu otra mano. ¿Para qué? Mira, voy a agarrar un martillo, te voy a pegar en la otra mano, para que te dejes de concentrar en la que te duele. Y así creo que sigue siendo así. El punto es este: nos concentramos aquí en este dolor, pero en lo que nos concentramos se amplía. Comienzas a concentrarte en la crítica, vas a ver críticas por todos lados. Comienzas a concentrarte en lo que alguien te dijo y no vas a poder dormir. Comienzas a concentrarte en lo malo que te ha pasado. Quizás hace 5 años perdiste tu negocio y todavía no sales de ahí.
Quizás hace 4 años reprobaste un examen y todavía no sales de ahí. Hace 3 años quizás perdiste a tu novia y todavía no lo olvidas. Hace 2 años perdiste una bicicleta y todavía no olvidas. Hace 1 año un hermano de aquí de la iglesia hizo algo y todavía no lo olvidas. ¿Sabes? Concéntrate en las bendiciones. Tienes tantos árboles por acá. Puedes mirar alrededor, contar tus bendiciones. No te concentres en este árbol. Enfócate en la misión. Enfócate en la misión que Dios tiene para ti. Hace años, y he contado esta historia, mi papá me dijo: hey, ve a hacer estas copias para la iglesia. Salí con un muchacho, Benjamín, esos Benjamines, ¿verdad? Un muchacho Benjamín, alto y más alto que yo. Es raro encontrar una persona más alta que yo. Y yo iba manejando, íbamos en una bajadita en las calles de Iguala, Guerrero. Baches, hoyos, grietas, cañones, voladeros en las calles. Y veníamos ahí en una calle bajando, faltaban como unas 10 cuadras para llegar a la papelería y hacer estas copias. Y entonces de repente la llanta de enfrente entra en uno de esos hoyos, un bache, algo, pierdo el control y con el gigante que traía atrás caemos y después de levantarnos de tantos golpes y todo, estar sangrando, rompí mis lentes, antes eran de vidrio, ahora ya no, y todo raspado, todo ensangrentado, mi rodilla, todo sangrando. El otro cuatre no sangró para nada, cayó en un colchoncito y estaba llorando él, yo no estaba llorando. Nos levantamos y dice: ¿ahora qué hacemos? Le dije: pues tenemos una misión, tenemos algo que cumplir, tenemos algo que hacer. Y él me dijo: ¿qué es? Tenemos que sacar copias. Dijo: ok. La casa de mi mamá está aquí a la vuelta. Y era su mamá y era también su casa. Fuimos a su casa, dejamos la bicicleta, nos subimos al carro, salimos. ¡Rum! La mamá dijo, después de que nos vio ensangrentados, pensó que salimos a regresar a golpearnos contra los que nos habían golpeado. Pero no sabe ella, ¿verdad?, que yo era medio... estudié karate, pero no salimos a agarrarnos porque nadie nos golpeó, pero ella es a lo que pensó. Y ella llama a la casa de mis papás. Sus hijos los golpearon. Están todos ensangrentados y van a regresar y golpear a toda la pandilla. Mi hijo y su hijo. Y entonces mi papá dijo: no, así no es Arturo. Yo creo que se fue a la papelería. Y cuando llegamos a la papelería, mi amigo y yo, todo sangre así, las copias, ¿verdad?, con sangre de las hojas que íbamos a sacar, se las di ahí a don Dino, así se llamaba, Dino, no era un dinosaurio, pero así se llamaba. Y nos vio y dice: ¿qué te pasó? Ya nos caímos, pero tenemos que cumplir la misión. Mi papá llegó, nos vio, me dijo: ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? La misión. Dice: no, pero cuando ya te caes, ya la misión puede quedar en pausa. Digo: pues eso no me dijiste. Y ya sacamos las copias, pues ya estábamos ahí, regresamos a casa, fuimos al hospital y me sacaron sangre y me sacaron los vidrios y me repararon. Estaba más guapo. Pero por alguna razón yo tenía que cumplir mi misión. ¿Sabes? Tú y yo nos vamos a caer, tú y yo vamos a tropezar, tú y yo vamos a pasar por lugares difíciles, tú y yo vamos a pasar por momentos de pruebas,
momentos de dificultades, momentos en donde hay un bache, momentos donde hay un lugar en donde va a ser difícil. Y no estoy diciendo que no va a estar difícil, va a ser en ocasiones difíciles, pero dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Y lo que tenemos que hacer es volvernos a levantar, desempolvarnos y decir: Señor, yo puedo ver tu misión, necesito enfocarme más en tu misión, necesito concentrarme más. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Y cuando tú estás concentrado en su misión, sabes, esos árboles que están ahí no te van a distraer. Pregunta: ¿qué te está distrayendo? ¿Qué te está distrayendo? David dijo: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Salmo 119, 37. Dios quiere que te reenfoques en lo que Dios te ha dado, no en lo que Dios te ha prohibido. Enfócate en la misión. ¿Cuál es tu misión? Quizás son tus hijos. ¿Cuál es tu misión? Quizás es servir al Señor. ¿Cuál es tu misión? Quizás eres llamado para servirle de tiempo completo, pero tu trabajo, problemas, deudas, cosas te están distrayendo de la verdadera misión. Dios tiene una misión para ti, enfócate en ella. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por